preparado una bella mansión, donde los redimidos iremos a gozarnos, donde te entonaremos la más bella canción. Santo, Santo Señor, así te cantarán las almas que compraste con tu sangre, Señor. Temor no existirá, ni lágrimas habrá, porque el Cordero Santo con nosotros estará. Santo, Santo Señor, así te cantarán las almas que compraste con tu sangre, Señor. Temor no existirá, ni lágrimas habrá, porque el Cordero Santo con nosotros estará. En esta ciudad, Señor, donde tú moras, donde Juan ya miró la ciudad en visión. Dice que hay calles de oro y también puertas de perlas, y multitud de seres que te alaban, Señor. Santo, Santo Señor, así te cantarán las almas que compraste con tu sangre, Señor. Temor no existirá, ni lágrimas habrá, porque el Cordero Santo con nosotros estará. Qué dicha será, Señor, para el que triunfe. Permite que a tu lado, Señor, pueda yo estar, y así mirar tu rostro y gozarme para siempre, y así unir mi canto al del coro celestial. Santo, Santo Señor, así te cantarán las almas que compraste con tu sangre, Señor. Temor no existirá, ni lágrimas habrá, porque el Cordero Santo con nosotros estará. Santo, Santo Señor, así te cantarán las almas que compraste con tu sangre, Señor. Temor no existirá, ni lágrimas habrá, porque el Cordero Santo con nosotros estará.
Gracias a Dios por esos hermosos cantos. Y gracias a Dios porque Dios siempre tiene lo que necesita en su pueblo. Amén. Sabemos que mientras estemos en esta tierra, pues unos nos vamos a enfermar, otros van a estar bien. Esa es la aflicción que vamos a tener aquí. Mientras estemos aquí, eso vamos a pasar. Que no se nos olvide, como muchos dicen por ahí, si somos hijos de Dios, la enfermedad no nos tocará. Pero no, hermanos. Estamos en esta tierra y eso es parte de esa aflicción que vamos a sufrir aquí. A veces estamos bien, cuando menos acordamos ya nuestro cuerpo ya se siente enfermo. Pero pues hay que seguir orando porque no es fácil estar enfermo. No se siente tan bien cuando ese virus ataca nuestro cuerpo. Es algo que a veces siente uno que ya no vamos a poder más. Siente uno que hasta ahí llegamos. Pero la misericordia de Dios, su gracia nos vuelve a sanar. Nos sana, su misericordia nos sana y otra vez parece que no pasó nada. Parece que no pasó nada, pero mientras estemos aquí, vamos a sufrir eso. Vamos a pasar por enfermedades. Cuando menos acordemos, nos diagnostican una enfermedad mucho más grave. Que dicen, ¿sabes qué? Tú ya te queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo en esta tierra. Puede ser que en algún momento nos diagnostiquen con algún cáncer. De que cuando menos acordemos nos dicen, ¿sabes qué? Te queda tanto tiempo de vida. Pero aún así, nuestra paz, nuestra confianza debe estar en el Señor. Que aunque nos diagnosticaran con un cáncer, que nos dijeran, ¿sabes qué? Te queda una semana. Bueno, nosotros seguimos siendo del Señor. Amén. Seguimos siendo de Dios, estemos enfermos o no estemos enfermos, nuestra confianza, nuestra paz, todo eso no nos debe de quitar nuestra paz. Se va a sentir, yo creo que difícil al momento cuando recibamos esa noticia. Pero en medio de eso el Señor nos dará la paz y la tranquilidad para nosotros podernos mantener firmes. Podernos mantener firmes, que aún así fuera una enfermedad que dijeran, ¿saben qué? Es muy poco tiempo. Pero nosotros debemos de, aunque sea en la enfermedad, sin enfermedad, nosotros servir a Dios y que nuestra paz, nuestra confianza sea solamente Él. Que sea solamente el Señor. Vamos a seguir continuando con nuestros estudios y hay que no se nos olvide, hermanos, seguir orando por los que están enfermos y por los que estamos al frente. Es un privilegio, decía el hermano, es un honor estar aquí, pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad el estar aquí, porque un día nosotros nos pararemos frente al Señor y rendiremos cuenta de lo que aquí enseñamos. De lo que aquí enseñamos. Pero tanto como la responsabilidad que tiene el que predica, la tenemos los que estamos sentados. Los que estamos sentados no quedan exentos de una responsabilidad. Hay una responsabilidad de cuánto nosotros absorbemos el mensaje de Dios. Hay esa responsabilidad, no quedamos exentos de solamente venir y sentarnos y decir, me voy, sin nada. Hay una gran responsabilidad también, porque también rendiremos cuentas ante el Señor de aquello que escuchamos y no hicimos. El Señor solamente no nos va a preguntar aquel día cuánto aprendimos, cuántos mensajes escuché, cuántos textos memoricé, sino cuánto practicamos de lo que yo escuché. Eso es lo que vamos a rendir cuentas aquel día ante el Señor también. Hoy vamos a estar viendo un estudio que es muy maravilloso también. Se los decía hace unos estudios atrás acerca de los jóvenes de del Salmo 139. Un salmo maravillosísimo que a veces lo leemos rápido, pero sin meditar en él. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la meditamos y vemos, le sacamos su contenido, es algo que nos ayuda. Que nos ayuda a podernos santificar, a poder santificarnos para el Señor, para cuando Él venga. A prepararnos para cuando Él nos llame. Hoy vamos a estar viendo, vaya a Lucas de una vez. Vamos a estar viendo, siempre hablamos de la responsabilidad del pastor. Siempre hablamos de la responsabilidad, de que los mensajes tienen que venir bien basados, bien centrados en la palabra de Dios, todo ello. Siempre nuestra mirada está en eso, que tiene que ser así, que tiene que ser un mensaje que sea bien explicado, hasta con sus puntos y comas y todo ello. Pero hoy quiero hablar mucho más de la tierra. Quiero hablar de esa tierra. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Porque es una gran responsabilidad de esa tierra cuando la semilla se siembra. ¿Qué clase de tierra? ¿Cómo respondemos nosotros a esa semilla?
porque hay una gran responsabilidad también. Es un canto que cantamos aquí, que se llama El Sembrador, ¿se acuerdan? Un canto maravilloso. Pero hoy vamos a estar viendo, el tema de hoy se llama ¿qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿Seré una tierra buena? ¿Una tierra que produce frutos buenos? ¿O será una tierra que produce espinos y hierba mala? Debemos de detenernos y preguntarnos por un momento. Preguntarnos, ¿qué clase de tierra seré yo? ¿Seré tierra árida? ¿Tierra que produce un buen fruto? Y puede preguntarse, ¿cuál será ese fruto? Bueno, Gálatas lo dice. Esos son los frutos. Vaya a Lucas 8. Vamos a estar viendo del 4 al 15. ¿Lo tienen? Dice, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar la semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nació y se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese, aquí Jesús comienza a ilustrarles una parábola, algo común de un sembrador. De un sembrador para aquellos, fíjese, para aquella gran multitud. Si recuerdan cuánta multitud seguía a Jesús. Eran grandes multitudes seguían a Jesús. Pero unos simplemente porque comida física. Simplemente a veces comida física, otros necesitaban la sanidad de sus cuerpos, otros estaban paralíticos, otros ciegos, pero todos buscaban el favor de Jesús. Toda esta gran multitud buscaba el favor de Jesús. Cuando Jesús le estaba ilustrando esto de esta parábola de un sembrador, ellos sabían bien a lo que Jesús se estaba refiriendo. Ellos sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo porque todos conocían lo que era un sembrador, ¿no? Como nosotros. Casi la mayoría de nosotros venimos de pueblos donde cultivamos pues una semilla. En esa semilla nosotros sabemos cómo cultivarla, qué hacer con esa tierra, cómo eso y todo ello. Entonces sabemos más o menos cómo se cultiva eso, ¿no? Cómo se siembra, todo ello, cómo se va sembrando esa semilla. Pero fíjese, esa gran multitud, si usted va un poquito atrás, vamos un poquito atrás, regrese aquí mismo a Lucas. Vaya a Lucas 4. Fíjese, esa gran multitud, muchos de ellos estaban aquí. Muchos de ellos estaban aquí en este evento de Jesús. Y muchos de ellos
como quizá nosotros a veces nos salemos de aquí cuando se termina el servicio. Muchos a veces nos salemos meditando en ese mensaje. Fue un buen mensaje. Fue una buena predicación. Y todo ello. Pero nos debemos de preguntar, ¿qué clase de tierra somos nosotros? ¿Qué clase de tierra somos nosotros? ¿Cuánto absorbemos nosotros de cada mensaje? Porque nos puede pasar lo que esta multitud. Fíjese, muchos de estos, de esa semilla que cayó junto al camino, muchos eran de ellos, de esta multitud. Y fíjese lo que dice aquí en el Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido acá para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Pero fíjese lo que dice ahí: estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que aún la autoridad, con autoridad, poder, y manda a los de espíritus inmundos que salgan. Y fíjese lo que dice el 31. Y su fama se difundió por todos aquellos lugares de los contornos. Si ven, muchos de ellos estaban maravillados por la enseñanza de Jesús. Estaban maravillados y muchos decían: ¿con qué autoridad el Señor habla? ¿Qué autoridad habla? ¿Cuál es? O sea, su enseñanza de Él. Muchos de ellos salían allí diciendo: ese mensaje estuvo buenísimo. Salían conmovidos por la enseñanza de Jesús. Muchos de nosotros podemos salir igual. Podemos salir igual conmovidos por un momento. Podemos salir conmovidos por un momento. De decir: cómo habló Dios a mi corazón. Cómo Dios habló a mi corazón. Pero ¿qué más está haciendo más allá? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si somos esa tierra que absorbe la palabra de Dios. Fíjese aquí, cuando aquí esta introducción, ahí es donde debemos detenernos por un momento nosotros y pensar si somos, qué clase de tierra somos nosotros. La tierra que somos. A lo mejor podemos salir de aquí hablando de la predicación, estuvo buena. Fue un buen mensaje. Pero debemos de preguntarnos: ¿qué más está haciendo en mi corazón? Lo que está haciendo en mi corazón la palabra de Dios. Fíjense, muchos de esta multitud eran los que estaban allí. Muchos de esta multitud eran los que estaban allí los que dijeron: qué buena enseñanza del Maestro. Qué buena enseñanza del Señor. Pero muchos solamente buscaban beneficios físicos. Pero si vemos aquí, donde empieza Jesús, fíjese, dice en el 5, el sembrador salió a sembrar la semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves y las aves del cielo la comieron. Si nosotros vemos en este camino, era un camino muy transitado. Un camino muy transitado donde pues, los viajeros pasaban por ahí. Los viajeros pasaban, pues no había muchas posibilidades de que esa semilla naciera. No había muchas posibilidades de que esa semilla naciera porque era una tierra dura. Al caminar todos los días por ese camino, esa tierra estaba completamente dura. No había posibilidades de que esa semilla naciera. Entonces esa semilla quedaba por encima. Quedaba por encima porque esa semilla no podía entrar a esa tierra porque era una tierra dura. Una tierra dura donde esa semilla no podía entrar a esa tierra. Entonces esa semilla siempre quedaba por encima. Quedaba por encima. Las aves miraban esa semillita y ¿qué era lo que hacían? Se la comían. Se comían esa semilla. Entonces no había posibilidad de que naciera esa semilla. No había ninguna posibilidad. Pero fíjese lo que hacía ese sembrador. Aquí vemos que ese sembrador salía a sembrar esa semilla. Este sembrador no discriminaba el lugar de siembra.
Él no discriminaba ese lugar de siembra. Podríamos preguntarnos, bueno, entonces era un sembrador irresponsable. Porque el sembrador, pues, él tenía, pues, él sabía identificar la clase de tierra donde podría nacer un fruto, donde podría nacer esa semilla y dar fruto. Todos sabemos eso, ¿no? Que el sembrador, digamos en nuestro país, el sembrador busca una tierra buena. Busca esa tierra buena donde él pueda sembrar su semilla y donde espera que haya fruto, ¿no? Espera que haya un fruto. Pero si vemos aquí, este sembrador, él no hizo discriminación de suelo. Este sembrador intentó sembrar en la orilla del camino. Intentó sembrar mientras... Yo me imagino que este sembrador tenía un lugar específico donde él tenía sus sembradíos. Donde él tenía sus sembradíos, mientras él caminaba junto a ese camino, miró una tierra allí. Él dijo, pues voy a intentarlo aquí. Ahorita les voy a explicar más adelante de todo eso de la semilla y el sembrador. Pero este sembrador, mientras él caminaba sobre ese camino, miró una partecita de tierra. Dijo, lo intentaré aquí. Intentaré, pondré mi semilla aquí. Y él esperaba que, pues, naciera esa semilla y hubiera un fruto. Hubiera ese fruto. Pero él aprovechó ese pedacito de tierra. Entonces él no discriminó la clase de suelo. No discriminó esa clase de suelo. Fíjese, el sembrador, ese siembra en todo lugar sin importar el tipo de tierra o las posibilidades de fruto futuro. Las posibilidades de un fruto futuro. Él miró esa tierra y aprovechó la oportunidad. Aprovechó esa oportunidad de poner ahí su semilla, sin importar que en algún tiempo futuro no hubiera fruto. Él solamente sembró su semilla. Pareciera que este sembrador pues fuera un sembrador irresponsable, ¿no? Porque junto al camino no había mucha posibilidad de que esa semilla naciera por la tierra dura, por esa tierra dura. Entonces fíjese, al malgastar parecía que fuera un sembrador irresponsable que malgasta la semilla que tiene. El sembrador aún podría, fíjese, reconocer la clase de tierra, pero a él no le importó así. Él aún así siguió sembrando y permite que la semilla caiga donde sea. Cayó sobre ese lugar de tierra, un pedacito allí junto al camino, donde esa tierra estaba dura, Pero fíjese lo que sigue haciendo, la semilla tiene vida. Esa semilla tenía vida, pero la semilla, fíjese, está sin posibilidades, sin tocar tierra. Usted sabe que tiene semillas en casa, puede tener una semilla allí, pero esa semilla no tiene ninguna posibilidad de nacer si no toca tierra. Si usted no la pone en tierra, esa semilla no hay posibilidad de que nazca. Esa semilla usted la puede tener guardada ahí por años, pero mientras usted no la ponga en tierra, esa no tiene posibilidades. Cuando usted la pone en tierra, entonces empieza a brotar una posibilidad de nacer. Empieza a nacer esa posibilidad de nacer, y no solamente nacer, sino traer fruto. La semilla tiene vida. ¿Y cuál es aquí lo voy a explicar un poquito. Fíjese lo que dice en el verso 11. Y esta es la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra del Señor. La palabra de Dios es la semilla. Aquí lo explica claramente Jesús. Y aquí en este pasaje, ¿sabe que el sembrador era Jesús mismo? Jesús mismo era el sembrador. La palabra de Dios era la semilla. Entonces él no desaprovechaba la oportunidad. Mientras él caminaba, miraba a una persona, él les ponía su palabra. Él tiraba su semilla allí, esperando que hubiera alguna oportunidad de fruto. Hubiera esa oportunidad de fruto, que naciera y llevara un fruto. Entonces la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Fíjese, pero la semilla, entendemos que la semilla es la palabra de Dios, y Dios mismo, aquí en este pasaje, Él es el sembrador. Él aprovechaba la oportunidad y Él no discriminaba como a veces muchos de nosotros discriminamos. A veces nosotros discriminamos y decimos, no hay ninguna oportunidad que se salve. Ninguna oportunidad que se salve. Y a veces nosotros ya no queremos tirar esa semillita allí porque vemos a veces su comportamiento, su mal hablado, todo como él es. Vemos esa clase de tierrita allí.
la hacemos a un lado y decimos, ninguna posibilidad tiene de nacer. Pero si vemos la palabra de Dios, la que tiene, es vida. Son vida, la palabra de Dios es la que, si nosotros solamente somos sembradores, nosotros solamente tenemos que exponer la palabra de Dios y Dios dará el crecimiento. Nosotros no podemos discriminar ese lugarcito de tierra y decir aquí no hay ninguna posibilidad. Nada. El Señor siempre aprovechaba el momento y aprovechaba la ocasión. Mientras Él caminaba, Él les ponía el mensaje, miraba a una persona y miraba un pedacito de tierra, Él sembraba su semilla allí. Sembraba su semilla. Pero a veces nosotros hacemos esa discriminación. A veces hacemos esa discriminación simplemente al ver su comportamiento. Decimos aquí no hay ninguna oportunidad. Pero si vemos este sembrador, él no discriminó ninguna parte del suelo. Él tenía su tierra donde iba a sembrar, pero mientras él caminaba, él empezó a sembrar junto al camino, después entre las piedras y después entre espinos, hasta que llegó a esa tierra buena. Hasta que llegó a esa tierra buena. Fíjese, entonces si vemos esta semilla que sembró junto al camino, no había mucha posibilidad. Ahora si vemos fíjese, la que cayó entre las piedras. Esta que cayó entre las piedras, si nosotros, casi la mayoría venimos de lugares donde hay mucha piedra en medio. Venimos de estos lugares donde hay mucha piedra, donde solamente a veces hay muy poquita tierra ahí entre las piedras. Entonces esta semilla, el sembrador pues tira su semilla ahí entre las piedras, en ese poquito de tierra que había allí. Pero fíjese lo que pasaba, era muy poca tierra que no alcanzaba a obtener humedad. No alcanzaba a poder obtener humedad. Cuando salía ese sol caliente, esa plantita moría. Moría porque su raíz no había profundizado a obtener todos los nutrientes, toda la humedad que necesitaba. La plantita necesitaba humedad para poderse mantener. Para poderse mantener y al tiempo futuro llevar ese fruto. Pero como la tierra no le era suficiente para obtener esa humedad, al salir el sol, pues moría. Entonces la plantita moría, no llegó a obtener su posibilidad de fruto tampoco. Pero fíjese lo que seguía haciendo el sembrador seguía intentando. Él no se desesperaba, ni se desimpacientaba. Él seguía sembrando. Él seguía sembrando y llegó el momento en que siembra entre espinos. Sembró entre espinos donde nació, pero ¿qué pasó? Juntamente con ello nació toda la maleza. Toda la maleza nació juntamente con aquella semillita. Pero la maleza, ¿saben que crece más rápido que la semilla buena? ¿Sabían eso? Sí. Fíjense, a donde vivía yo, había una persona que él iba y sembraba entre el monte, sin cultivar esa tierra, sin limpiar esa tierra, nada. Pero llegaba el tiempo de la cosecha y él quería encontrar fruto. Él iba y entre el montal, entre todas las espinas, en toda la maleza allí, queriendo buscar fruto, queriendo cosechar algo. No iba a encontrar nada. No iba a encontrar nada porque toda esa maleza crece mucho más rápido y mata la plantita buena. Mata esa planta que acaba de nacer ahí, esa semillita. Ustedes han visto que cuando se planta una planta, crece toda la maleza alrededor. Esa maleza empieza a ahogar la otra plantita que está ahí entre el medio se pone amarilla. Se pone amarillita hasta que va desapareciendo. Hasta que desaparece. ¿Por qué? Porque la maleza que está a su alrededor le alcanza a quitar todos sus nutrientes. Todos los nutrientes lo cual la planta necesita para poder mantenerse y poder llegar a dar su fruto. Toda esa maleza le alcanza a quitar todos los nutrientes y por eso la maleza empieza a crecer más rápido. Empieza a crecer más rápido. Entonces esa planta no alcanza a dar su fruto. Porque esa maleza, todo eso lo alcanza a ahogar. Entonces para ella no había posibilidad. No había posibilidad de alcanzar y dar su fruto. No alcanzó a dar su fruto. Vaya a Mateo 13. Vaya a Mateo 13, vamos a explicar un poquito aquí de lo que Jesús explica. Fíjese, los discípulos no alcanzaron a entender esto. No alcanzaron a entender cuando, fíjese, en otras, creo que es Mateo o Marcos, no creo que es de los dos. Pero hay uno de ellos que dice, no fueron sus discípulos, sino la multitud, dice. Se acercaron con los discípulos y le preguntaron al Señor. Le preguntaron,
Pero fíjese lo que... Déjenme ver un poquito. Me gusta cómo lo explica más Jesús aquí en Mateo que Lucas. Pero fíjese lo que dice Mateo desde del 13, 18, del 18 hasta el 22. Aquí ya es una explicación porque ellos le dijeron, bueno, es que no entendemos. No entendemos lo que quiere decir esto de la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó entre las piedras, la semilla que cayó entre los espinos. Entonces necesitamos una explicación para poderlo entender. Pero fíjese lo que dijo el Señor aquí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que le fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está la explicación. Aquí está la explicación de esta semilla que fue sembrada junto al camino. Dice dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien, Satanás no desaprovecha la oportunidad. En cuanto se le empieza a hablar a alguien de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios puede hacer, de cómo Dios puede transformarlo, cómo Dios puede transformar su vida, cómo Dios puede darle una vida nueva, cómo Dios lo puede hacer nacer de nuevo, de cómo puede obtener la salvación y la vida eterna. Satanás no está lejos, él está ahí cerquita. Él lo que hace es lo arrebata rápido, antes de que eso nazca. Antes de que esto nazca, él lo arrebata para que él no se salve. Ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás. Fíjese lo que dice el 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ha visto muchos así? ¿Ha visto unos cuantos así que al instante la reciben con gozo? Y dice uno, parece que entendió. Parece que entendió que la salvación es solamente a través de Jesucristo. Al instante la recibe con gozo, con alegría, hasta llora y todo eso. Parece que se ve como que nació un frutito ahí, pero no. En cuanto vienen los problemas y todo ello, hay muchas cosas que pasan aquí, hermano. Muchos a veces les prometen algo que Dios no ha prometido. Donde les dicen, sabes que tú vienes a Cristo, todos tus problemas, todas tus situaciones serán resueltas. En cuando Él empieza a ver, pues Él me dijeron que, como dicen por ahí algunos, la vida en Cristo es color de rosa, sin ningún problema, sin nada, todo bien. Pero cuando Él empieza a ver que no era cierto, que no era verdad, como ahorita les decíamos, va a haber momentos que vamos a estar enfermos, va a haber momentos que nos van a diagnosticar con algo que va a ser grave, que nos dicen te queda poco tiempo. Entonces, para alguien así, que solamente recibe ese mensaje, pero no ha sido nacido de nuevo, que no nació, solamente es algo como que cuando se les pone que dicen, ¿sabes qué? Mira, tú ven a Cristo, todos tus problemas serán solucionados cuando surgen esos problemas. Se van, porque no hay raíz. No hay raíz. No hay raíz. En cuanto sale el sol, se seca esa planta. En cuanto vienen los problemas, se acabó todo. Se acabó ese gozo. Se acabó esa felicidad que había. Era solamente fingida. No había ninguna raíz. Entonces eso murió ahí. Dice el 21. ¿Por qué? Dice, porque no tiene raíz. No tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra luego que tropieza. Imagínense cuando vienen los familiares rápido. Oye, ¿a poco tú vas a traicionar lo que nuestros antepasados nos han enseñado? Vas a traicionar eso que ellos nos han inculcado desde nuestro nacimiento. Cuando viene todo eso y ellos prefieren irse, seguir con sus tradiciones y costumbres que les han enseñado. Es lo que dice el 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero ahí hay otro problema. El afán. El afán de todo lo que ofrece este mundo.
Y los que oyen la palabra dice, pero el afán de este siglo y el engaño ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. La hace infructuosa. Esta clase, ¿ha visto esta clase de personas? Que dice lo que dicen en otros textos. Son personas que están aquí, pero al instante se van, se alejan. Solamente cuando están por un tiempo, dicen, pero se van. ¿Ha visto personas aquí que por un tiempo parece que ahora sí, pero van tras lo que les ofrece este mundo? Las riquezas. Muchos, fíjense lo que dicen, yo fuera ahí esa congregación, pero es que allí no voy porque lo primero que me dicen, tienes que dar el tanto. Tienes que dar tanto dinero. ¿Cuántas veces se nos ha exigido aquí? No. Al contrario, se nos ha dicho, si tenemos una vida sucia, mejor no dar nada. Pero mucho ¿por qué? Porque tiene su materialismo sentado ¿dónde? En el corazón. El corazón, la palabra de Dios no haya cabida en ellos porque su corazón ya está ocupado. Está ocupado con todo lo que ofrece este mundo. Está lleno de todo lo que ofrece este mundo. Entonces no hay espacio para que aquella semilla nazca y dé su fruto. ¿No? Porque su corazón está ocupado. Está ocupado de las riquezas, los afanes que ofrece este mundo. Está lleno de eso. Entonces esa palabra para él no hay posibilidad de llevar un fruto ahí. No hay posibilidades. Estos espinos, todo lo que crece a su alrededor, ahogan todo. Toda posibilidad de llegar a dar un fruto, lo ahoga ahí. Todo lo que ofrece este mundo. Los afanes. ¿Cuántos afanes hay en este mundo? ¿Cuántos afanes ofrece este mundo para traer distraído? Muchos. Las riquezas que ofrece este mundo, lo cuales son pasajeras. Lo cuales son pasajeras, son inciertas. Son inciertas, al momento las puedes tener, pero al ratito, ¿dónde quedó esa riqueza? No hay nada. ¿Dónde quedó? Regrese otra vez a Lucas. Me gusta el otro texto, como lo traduce Lucas. Fíjese lo que dice, se lo voy a leer en otra versión, lo que dice el 15 de la buena tierra. Dice Lucas lo dice así, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y no solamente la escuchan. Hay una cosa aquí. Dice, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Con paciencia producen una cosecha enorme. Fíjese. Esta buena tierra, el sembrador, mientras él caminaba, pues trató de sembrar en estos lugares, en esta clase de suelo. Pero él llegó hasta su tierra que él tenía. Una tierra buena, una tierra trabajada, una tierra arada. Donde, imagínense una tierra dura, donde no produce nada. Ahora él llega a su tierra, una tierra buena, donde el sembrador siempre tiene una tierra donde la cultiva. Donde esa tierra él la está preparando, la barbecha, la prepara para poder sembrar sus semillas. Llega el momento donde él va y la siembra. Es una tierra buena donde él sabe que va a producir allí. Va a producir esa tierra. Y dice, el sembrador empieza a trabajarla con tiempo. La trabaja. La va trabajando. Muchos que venimos de los pueblos sabemos cómo trabaja un sembrador, cómo prepara su tierra. La va preparando para poner sus semillas, para que produzcan un fruto. Es algo bonito ver cuando siembra uno la semilla, cuando empiezan a nacer esa semillita. Y en esa tierra, fíjense, hay partes de esa tierra que parece que toda fuera buena. En ese terreno parece que toda esa tierra fuera buena. Tiene el mismo color, tiene la misma apariencia,
pero no toda la tierra, en todo este lugar, produce lo mismo. Hay una parte de esa semilla que produce un fruto más bueno, un fruto más hermoso, más grande en toda esa tierra. Pero el sembrador no hace diferencia de esa tierra, ¿no? El sembrador le da el mismo proceso a toda la tierra. Toda la tierra la barbecha y la prepara. Toda esa tierra la está barbechando, la prepara, la riega, le pone fertilizantes a toda la tierra. Él no hace distinción entre un pedazo de tierra y otro. Él la prepara toda junta a la tierra. Pero si se da cuenta, en esa tierra hay unos frutos que hasta la misma semilla crece más grande unos y otros y dan unos más fruto. En esa tierra unos frutos a veces grandes. Por ejemplo, una mata de pera. Todos sabemos a veces la mata de pera cómo se trabaja, ¿no? Los que tienen una mata de pera en su casa le ponen el mismo cuidado a toda la mata, ¿no? Pero en esa mata de pera hay unas peras más grandes y otras más pequeñas, ¿no? ¿Pero por qué será? Si el sembrador le pone la misma agua a toda la mata, el mismo fertilizante a toda la mata, ¿no? Le pone todo el fertilizante y todo, le da el mismo cuidado a toda la mata, pero hay unas peras más grandes y otras peras más chiquitas, y de todos tamaños en esa mata. El sembrador, cuando ve su cosecha, cuando ya llega el momento de ir y cosechar, ¿a dónde se dirige primero? Se dirige primero a las que ven más bonitas. Nos dirigimos siempre a las que vemos más bonita, más grandota, como que nos llama más la atención. Nos llama más la atención. Pero fíjese, vaya a Juan, vamos a entrar un poquito más aquí. Entonces ahora, si somos esa tierra buena, que ya nació, que la palabra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo, el canto que cantaban hace ratito, el canto que cantaban algo muy bonito, siendo nosotros malos que no producíamos nada, de un corazón duro, pero cómo Dios cambió ese corazón donde no había manera de entrar ni por nada. Era un corazón duro, pero cómo Dios lo transformó. Ahora en un corazón suave. Un corazón, como dice aquí Lucas, que no solamente oye la palabra de Dios, sino que la retiene. Que se aferra a ella. Que nos aferramos a ella. Que retenemos lo que escuchamos. Si ahora somos esa tierra que buena, donde el Señor plantó su semilla y nació, ahora espera que dé fruto. Espera el Señor que dé un fruto y que sea bueno, que sea delicioso, que cada vez más ese fruto esté mejor. Que si el año pasado fue un fruto que estaba un poco pequeño, ahora el Señor espera que ese fruto crezca. Cada vez que nosotros tenemos esa planta, la regamos con el propósito de que nos dé un mejor fruto, ¿no? O usted espera y la riega, le pone toda la atención y espera que esa planta le limpia ya en la raíz de esa planta. Le limpia, le fertiliza, le pone agua, le pone todos los nutrientes que esa planta necesita. Usted espera que al próximo año, con toda esa atención que le ha puesto de estarla allí cultivando, limpiando, quitando toda la maleza a su alrededor, que esa maleza no le alcance a quitar los nutrientes que esa planta necesita para crecer fuerte y dar unos buenos frutos. Entonces todo ese trabajo usted espera que el fruto sea mejor cada año, que ese fruto cada año se vea más bonito, que ese fruto cada año se vea más hermoso y más grande. O usted espera y le da todo ese trabajo, toda esa atención y espera que el próximo año le dé un fruto más malo. ¿Esperamos eso? Que cada vez que pasen años y años y años y nuestro fruto, en vez de ir creciendo, de irse viendo más bonito, más hermoso, vaya poniéndose más feo. Pues le digo, debemos de preguntarnos, analizarnos qué clase de tierra somos. ¿Qué clase de tierra somos? Entonces, si ya si ya nacimos, ya estamos dando frutos, pero hay algo aquí maravilloso que nos dice Juan. Fíjense, los que tienen huertos de fruta, de peras, que lo más es que se da aquí la pera, el durazno, todas estas cosas. Los que cultivan estas frutas, ellos las podan cada año. Las podan cada año para que no tengan ramas lejos
de los tallos. Porque entre más retiradas están del tallo que del centro, que es, aquí lo vamos a decir, la vid, entre más retirado esté, el fruto es más pequeño. El fruto es más chiquito. Pero si se da cuenta, cuando las podan, lo dejan lo más cercano al tallo, donde alcanza a absorber todos los nutrientes que necesita para que esas frutas estén grandes y bonitas y hermosas. Entre más retiradas están, la fruta es más pequeña. Entonces, vamos a llevarlo a lo espiritual. Nosotros, si ya estamos dando frutos, pero nos separamos un poco de la vid, del tallo principal, nuestro fruto cada vez va a ser más pequeño. Cada vez se hace más pequeñito. En vez de que cada año, cada semana, cada mes, se vea más bonito, más hermoso, más grande, se va a ir viendo más pequeño, más pequeño. Si usted miraba una pera grandota y bonita, entre más la rama se aleja del tallo principal, se va poniendo más pequeña. Nosotros, entre más lejos estemos de Cristo, nuestro fruto va a ser mucho más pequeño. Va a ser más pequeño, y entre más cerca del tallo estemos, nuestro fruto va a ser más hermoso. Va a ser más hermoso y más grande, que va a ser algo que se va a alcanzar a notar y se va a ver desde lejos. Y se va a ver hermoso. Fíjense lo que dice Juan. Vamos a estar viendo hasta el 17. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Por eso le digo, cada vez que nosotros limpiamos, lo abonamos, le ponemos un fertilizante, le ponemos toda la atención, esperamos un fruto mejor. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Él nos limpia, nos poda y nos va quitando esa maleza para que demos un mejor fruto, para que demos un fruto hermoso y para que llevemos más fruto, para que llevemos más fruto. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios. Permaneced. ¿Recuerdan lo que dice Lucas allá? Dice, no solamente escucha, ha hecho caso al mensaje, sino que lo retiene. Lo retiene, permanece en él. No como las otras tierras, la clase de tierra que es dura. La clase de tierra que solamente es un pedacito de tierra entre las piedras, que no alcanza a tener los nutrientes que necesita. No puede obtener la raíz profunda, porque no hay tierra. No hay tierra, solamente son piedras a su alrededor. La de los espinos. Todos los que lo rodea le quita todo lo que necesita para poder obtener su fruto. Entonces esta clase de tierra buena no solamente escucha el mensaje, sino que lo retiene. Se aferra a él. Se aferra a él y se mantiene cerca de la vida. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, por sí mismo. Usted ha visto la mata de pera, que no necesita el tallo el tallo que es el centro del árbol, que solamente están las ramas ahí colgadas y da fruto. ¿Lo ha visto así? ¿No? Sería como algo, pues, algo raro, ¿no? Que ver una planta allí, pero que no tiene su tallo, que donde absorbe los nutrientes que necesita para dar su fruto. Nosotros, separados de Cristo, no podremos dar fruto, ¿no? Y va a decir, yo vengo a la iglesia, ¿no? Pero no está hablando de ese fruto. Ese no es un fruto. No está hablando de ese fruto. No. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Nosotros no podemos amar si no permanecemos en Cristo. Si amamos es porque Él nos ha amado, ¿qué? Primero. Nosotros no podemos amar sin que Él nos haya amado. Usted ha visto
Muchos allá dicen que es amor, pero no es amor. Porque nadie, sin Cristo, nadie, ni uno mismo se ama. Ni uno mismo se ama, y ustedes han visto ahí lo que nos pone Pablo de nuestro propio cuerpo. De nuestro propio cuerpo, cómo debemos de procurarnos los unos a los otros. Cuidando nuestros miembros los unos a los otros. Imagínense cómo yo voy a poder amar a alguien si no tengo el amor de Dios. ¿Cómo yo voy a poder procurar a un hermano si no tengo el amor de Dios? Nos amamos porque tenemos el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Es por eso que ahora podemos amarnos los unos a los otros. Podemos ver los unos por los otros, podemos llorar los unos con los otros, podemos reír juntos los unos con los otros. Por el que tenemos el amor de Dios. Pero tenemos que estar cerca de la vida para poder que nuestro amor siga creciendo cada día más en nuestros corazones. Si no, cada vez se va a ir marchitando más. Cada vez se va a ir marchitando. Podemos decir amamos, pero solamente en palabras. Entonces debemos de permanecer cerca de la vid. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos, las ramitas que dan el fruto ahí. Vosotros sois los pámpanos. El que no permanece en mí, fíjese lo que pasa. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? ¿Puedes hacer algo? Van a decir, yo hago muchas cosas. Yo hago muchas cosas, hago todas mis actividades del diario, voy y trabajo y regreso a casa, traigo el sustento a la casa. Pero de esto no está hablando el Señor, son actividades que tenemos que hacer todos los días. Él está hablando cosas que sean agradables a Dios. Cosas que a Él le agradan. Como el amarnos los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros. Dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Dice lo que dice aquí. Será echado fuera como pámpano. Que se seca y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Poquito fruto. Que llevemos mucho fruto, eso espera el Señor cada vez más en nosotros. Eso espera cada vez más de nosotros, que llevemos, que nuestro fruto sea mejor cada vez. Y no que vaya disminuyendo. Que vaya disminuyendo, que cada vez menos y menos, que ya menos impacientes. Que ya menos impacientes, que ya no nos podamos soportar ni en la casa los unos a los otros. Que debemos de ir mejorando cada día más. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. El 9, como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Aférrense, es lo que dice, aférrense, lo que dice Lucas, se aferran a mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuánto amor nos mostró el Padre? ¿Cuánto amor nos mostró? Sin merecerlo nosotros. Sin merecerlo, Él envió a su Hijo. Envió a su Hijo a esa cruz por salvarlo a lo que no tenía esperanza. A lo que no tenía esperanza, que éramos nosotros. Estábamos muertos sin ninguna esperanza. Pero Cristo nos mostró su amor en esa cruz al dar su vida por nosotros. Al dar su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos ver. Para que ahora nosotros podamos tener esa vida eterna. Para que ahora nosotros podamos tener paz en Cristo. Para ahora tener paz en Jesucristo, que en medio de cualquier situación nosotros sentimos la paz de Dios. Pero fíjese lo que dice aquí.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Un amor sin interés. Imagínense de qué podría beneficiarse el Señor de nosotros. ¿De qué? Los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros al Señor darnos esa vida eterna. Él no encontró ningún beneficio en nosotros. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y esto los mando, que os améis unos a otros. Y si se pregunta, ¿cuál es el fruto? Ahí está. Ahí está lo primero de los frutos que tenemos que dar como hijos de Dios. De los primeros frutos es el amor. El amor. Eso sí nos falta seguirlo creciendo. Nos falta que eso crezca en nosotros. El amor. El amarnos los unos a los otros. Y si se pregunta cuál es el fruto, ahí está. Ese es el fruto. Esos son los frutos de los que está hablando aquí. De los que, si ya nacimos de nuevo, tenemos que llevar ese fruto. Tenemos que ese fruto crezca en nuestras vidas. Que cada día seamos, decía el hermano, ¿se acuerdan una vez lo que dijo que debíamos de ser los hombres más felices de la tierra? Pues deberíamos ser también los hombres más amorosos de la tierra. Porque tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios. Y no hay como, por ahí algunos dicen que no aman tanto porque el amor se les acaba. Pero si la fuente de amor es Jesucristo mismo, ese amor que se ha derramado en nuestros corazones, entonces deberíamos de ser los hombres más amorosos que existen en la tierra. Y esa es una identificación del pueblo de Dios. Una identificación del pueblo de Dios, que aquellos que están afuera se dan cuenta porque cómo se ama el pueblo de Dios. Imagínense, pero si no hay amor. Si cada vez esa tierra se está poniendo más dura, donde ya no alcanza a penetrar nada allí. Ustedes han visto cuando hay un estanque de agua, pero ese estanque de agua cada vez se le va secando el agua. Cuando al final ya solamente, aquí yo casi no lo he visto mucho, pero lo he visto mucho más en México, donde ese estanque de agua cuando se empieza a secar, esa agua ya nomás se empieza a ver cuarteaduras por todos lados. Cuarteaduras por todos lados, ya su agua se acaba de secar, se está secando hasta que ya nomás queda el puro lodo encima, puro barro y unas cuarteaduras por todos lados. Así puede ser que nos estemos secando a veces nosotros. Que se estemos secando, que ya nomás queda un poquito, ya muy poca de evidencia. Que cada vez ese fruto fuera creciendo más. Si hemos nacido de nuevo, Dios ha derramado de su Espíritu sobre nosotros. Esos frutos ahí están. Ahí están esos frutos, son parte son los frutos del Espíritu, ¿no? Son los frutos del Espíritu. Si tenemos el Espíritu del Santo, entonces tenemos esos frutos. Pero nosotros tenemos que practicarlos. Debemos de practicarlos. No puede estar ahí solamente el amor escondido, que a veces ya ni se alcanza a ver nada. Y esa es nuestra identificación como hijos de Dios. Que debemos de ser los más amorosos. De tener amor los unos por los otros. Primeramente aquí adentro. Aquí adentro entre nosotros mismos. Pero si no nos amamos entre aquí mismos, mucho menos vamos a amar a los que están a nuestro alrededor. Mucho menos amaremos a nuestro vecino. Mucho menos amaremos a los que están allá afuera. Tenemos que amarnos los unos a los otros primeramente aquí adentro. Que ese fruto florezca.
Que ese fruto cada vez se vea más hermoso. Que cada vez lo veamos como las peras. Entre más cerca del tallo estemos, que ese fruto sea más bonito y más hermoso. Pero si nosotros nos vamos separando de la vid, cada vez el fruto va a estar más chiquito. Más chiquito, hasta que ya al final ya nomás salga una florecita allí y el fruto ya no pegó. Pero entre más cerca estemos de Jesucristo, nuestro fruto va a ser más bonito. Porque nosotros hemos sido injertados en la vid. Hemos sido injertados en la vid y ese fruto no es propio. Ese fruto es algo que proviene de Cristo. Cuando entre más cerca estemos de Él, nuestro fruto se va a ver más bonito y más maravilloso. Vaya a Gálatas 5. Nomás un poquito aquí le van a dar una nomás lo que son los frutos, para que no se vaya a ir pensando en cuáles serán esos frutos. Fíjese lo que dice aquí, y el primero que comienza más, el fruto del Espíritu es el amor. El amor. Pero si nosotros no practicamos el amor, ¿cómo irá creciendo el amor más y más en nuestros corazones? ¿Cómo crecerá más y más el amor en nuestros corazones? Imagínense, hermanos, viene toda esta juventud de jóvenes atrás de nosotros. Viene toda esta juventud que está viendo en nosotros cómo nos comportamos unos con otros, cómo nos amamos los unos a los otros, cómo estamos dispuestos aún a dar nuestra propia vida por el hermano. ¿Usted está dispuesto a hacer eso por el hermano? ¿A dar su propia vida por el hermano? Ellos están mirando, vienen atrás de nosotros y están siguiendo los pasos nuestros. Pero que nos vean cada vez, que no nos podemos ni ver aquí mismo, que no nos podemos ni hablar los unos con los otros. Y que dicen que tienen harto amor. Y que tienen harto amor, ese debería de ir creciendo en nosotros cada día más. Cada vez más. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Cada mensaje que el Señor nos envía es cultivando nuestras vidas. Cultivando nuestras vidas y mostrándonos la maleza que haya por ahí cerca de nosotros para que no nos alcance a robar los nutrientes que necesitamos. Que esa maleza cada vez la alejemos más. Para que no nos quiten los nutrientes que necesitamos para nosotros poder dar esos frutos hermosos y bonitos. El amor es algo que debe de estar siempre, que se tiene que notar en nuestros corazones y cada vez más. No que esto disminuya, sino que cada vez más el Señor espera que crezca en nosotros, que crezca en nuestros corazones, que retengamos cada vez más. Fíjese, lo primero es el fruto, es el amor y el gozo. El gozo. ¿Se acuerdan aquellos que reciben la palabra con gozo, pero al instante se da? De nosotros no. Es un gozo que está allí siempre. Pero imagínense con cualquier, por ejemplo, como ahorita. Todo lo que se escucha a nuestros alrededores, que en cualquier momento nos separan de nuestros hijos. Y que ya todo eso, simplemente con comentarios que a veces escuchamos que pues todavía aún no ha llegado hasta aquí. Puede ser que llegue. Yo no estoy diciendo que no va a llegar. Puede ser que llegue. Pero imagínense que eso nos quite todo el gozo y toda la alegría. Entonces, si eso nos quita el gozo, nos quita la alegría, no estamos fundados en la roca, quien es Cristo. Estamos fundados en este país que es Estados Unidos. Entonces, si nosotros estamos fundados en la roca, quien es Cristo Jesús, Él es nuestro gozo y es nuestra paz. Es nuestro gozo y es nuestra paz, aún aunque nos mandaran a nuestro país de origen. Nosotros seguimos teniendo el gozo. Seguimos siendo gozosos porque esto no es algo que solamente es porque estamos aquí. No, es algo que proviene de Dios mismo. Es algo que proviene de Dios y no depende del país, el estado o la ciudad. No, eso solamente depende de Dios. Es algo que proviene de Dios, el gozo, el cual, sea la situación en la cual estemos, nosotros debemos estar gozosos y alegres. Usted ve a Pablo y a Silas allá renegando donde estaban, en la cárcel. ¿No? Ellos estaban alegres cantando al Señor, gozosos. Se miraba su gozo que ellos tenían.
Aún en la situación en la cual ellos se encontraban, ellos seguían gozosos. Su gozo, eso no les quitó el gozo. Nada de lo que, fíjese Pablo, yo me pongo a pensar en Pablo, todas las aflicciones que Pablo tuvo que pasar. Todo lo que Pablo sufrió por causa de Cristo. Pero ninguna de estas situaciones le quitó el gozo que él llevaba, que él tenía. Porque todo eso provenía de Dios. Y entre más cerca estaba del Señor, más gozo. Entre más cerca estaba del Señor, aunque fueran aflicciones lo que viniera, él seguía con su gozo en el Señor, puesto en el Señor. Entonces, estos son los frutos que nosotros tenemos que ir creciendo cada día más. Que tienen que crecer en nuestras vidas cada día más. La paz. Esto nos podrá quitar la paz todo lo que viene. Todo lo que se anuncia a nuestro alrededor. Podrá quitarnos esa paz que solamente proviene de Dios. Si estamos fundados en la roca, si estamos cerca de Cristo cada vez más, aunque venga lo que venga, nadie nos podrá quitar la paz que llevamos dentro. ¿No? Aún así, dice el Señor, aunque mataran este cuerpo, la paz y todo lo que tenemos, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Nadie nos puede quitar eso. La paz en todo, ahorita todo lo que viene, y van a venir cosas difíciles, pero la paz del Señor es la que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos tranquilos. Como ahorita muchos andan muy preocupados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros seguimos conservando la paz, la tranquilidad. Aún estamos serenos, no tenemos que, como muchos pueden perder todo esto. Tenemos que seguir manteniendo la paz porque eso proviene de Dios. En medio de todo, el Señor ahí nos mantiene en paz. Imagínense, apenas hablaba yo con mi esposa esta mañana, Daniel, que los llevaron prisioneros a Babilonia. Ellos no se les acabó el gozo, no se les acabó la paz en medio de la situación en la cual ellos se encontraban. Ellos se encontraron en una situación, la verdad, difícil. No como a veces la que nos presenta ahorita a nosotros, que solamente nos quieren deportar a nuestro país de origen y ya, se acabó. Nosotros seguimos adorando al Señor allá y donde quiera que vayamos. Pero Daniel estaba en una situación mucho más difícil. Daniel estaba en una situación donde si él no se postraba ante el Nabucodonosor, ante el estado de Nabucodonosor, él moría. A nosotros solamente es deportación y ya, y se acabó el problema. Nosotros seguimos conservando la paz en medio de todo ello lo que venga. Fíjense, algo que nos falta mucho es la paciencia. Necesitamos paciencia ahorita para todo lo que está a nuestro alrededor. Mucho. Necesitamos todo eso. Ser pacientes. Todo esto lo necesitamos. La benignidad. Todo esto. Todo esto son frutos que tienen que seguir creciendo en nosotros cada vez más. La bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas las necesitamos. Necesitamos que esto vaya creciendo en nuestro corazón cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cada vez que el Señor nos envía un mensaje es por eso. Porque nosotros necesitamos que el Señor nos vuelva a recordar. Que nos vuelva a recordar que necesitamos seguir avanzando en esto. Y no es solamente una vez que el Señor nos cultiva. Que dice, por ejemplo, me gusta poner mucho estos ejemplos. Del que cultiva. No cultiva esa planta una sola vez para siempre. ¿No? Cada vez le está dando su cultivada. Cada vez le da su regada. Cada vez le da su fertilizada para que lleve un mejor fruto. Cada vez que el Señor nos confronta con su palabra es por eso. Es por eso que el Señor quiere cultivarnos. Quiere irnos limpiando cada vez más para que así llevemos un fruto bonito. Un fruto hermoso para el Señor. Y por eso le decía, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuánto retenemos? ¿Cuánto retenemos? ¿Y cuánto nos aferramos a la palabra de Dios? El Señor nos cultiva. Y a veces nos muestra que a veces hay algo por ahí que necesitamos seguirlo arrancando. Seguirlo quitando para que no robe el nutriente que necesitamos para seguir creciendo. Para que nuestro fruto cada vez se vea más bonito. Cada vez crezca más y más. Y mientras más cerca estemos del tallo, de la vid
estarán esos frutos más bonitos. Pero si nos estamos alejando poco a poco, a veces nos estamos alejando sin darnos mucha cuenta. Ya un fruto por ahí muy chiquito. Apenas se alcanza a ver, a veces ya no más alcanza como a llegar a florecita. Pero ya a veces el amor está muy escondido. Y debería de ser al revés. Cada vez más que ese fruto crezca y que se vea entre nosotros. Que cada vez nos amemos más los unos a los otros, en vez de que ello disminuya. Amén. Y nos ponemos de pie.